Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la presencia en esta conferencia titulada Cambios en el Sistema de Seguridad Social, Chile y sus desafíos, que ha sido organizada por la Escuela de Administración y Negocio, Trabajo Social y el Centro de Responsabilidad Laboral, el Centro de Estudios Laboral y Responsabilidad Social. Disculpen el error. En esta oportunidad tenemos el placer y dar gracias al expositor, don Hugo Cifuentes Lillo, quien es abogado y licenciado de Derecho de la Escuela de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Derecho Social, de Seguridad Social, perdón, de la Pontificia Universidad Católica, ex superintendente de Seguridad Social y miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho Laboral, o Derecho a Trabajo, perdón. Bien, sin más comentarles que todas las preguntas después de la exposición de don Hugo Cifuentes quedarán en el chat y para que pueda responder a las inquietudes que se les presenten después de esta importante presentación. Adelante, Hugo, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien, Hugo. Muchas gracias. Se escucha muy bien. Muchas gracias. Quisiera, primero que nada, agradecer la invitación que parte por mi amigo y dirigente sindical, don Diego Olivares, con quien nos une alguna amistad de algún tiempo, ¿no? Que no la vamos a decir por las canas que él y yo llevamos. Entonces, nos une una pequeña historia. Agradecerle a Verónica, a Alejandro por la invitación y feliz de compartir. Y espero que lo que diga sea de utilidad y sirva a la reflexión que deben hacer los alumnos y demás personas que pudieran integrar a esta conversación. Yo he citado esto en la relación entre la seguridad social y la Constitución, porque este es un tema que, bueno, la Constitución nos ha consumido ya 2 años de debate, si no más, o algo parecido, y nos seguirá ocupando un tiempo más. Confiamos en Dios en que pronto tengamos un texto constitucional que integre todas las visiones que hay en el país, de manera de poder tener la base que nos permita enfrentar los tiempos futuros, más que los nuestros o de las generaciones que vienen. Por consiguiente, la opinión de ellos a mí me parece muy relevante. Decir que, primero que nada, uno se pregunta, ¿por qué la seguridad social y la Constitución? ¿Qué relación hay aquí? ¿Qué relación hay aquí? Lo primero, entonces, dicho eso, para responder a esta cuestión, es que nosotros estamos frente a un derecho humano. La seguridad social, en mi manera de ver, así como el resto de los derechos de primera y segunda generación, está impreso en el alma humana. Forman parte nuestra. Y por consiguiente, independiente de la ubicación que se le dé, es nuestra base y ha de estar representada, recogida en todo instrumento que recoja los derechos humanos. Así lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 22 y luego en el 25 hace una referencia expresa al derecho a la seguridad social y cómo ésta debe estar presente en toda acción pública, en todas las políticas públicas que cada Estado emprenda. Por su parte, la OIT, a través de la norma mínima contenida en el convenio 102 del año 1952, es decir, de hace 70 años, estableció cuáles eran los requisitos mínimos que un Estado debe cumplir para asegurarle a las personas el derecho a la seguridad social. Después, 50 años después, 60 años después, la OIT se plantea en una recomendación, no en un convenio, la necesidad de unos pisos mínimos a conseguir por cada Estado en materia de seguridad social, de manera de que la protección
alcance a la mayoría de la población. ¿Por qué esto? Porque la OIT tiene en su declaración de principio, en su misión, ocuparse de la seguridad social, no solo del derecho del trabajo. La seguridad social ha seguido al derecho del trabajo, pero ha ido ganando autonomía con mucha fuerza y eso es fácil verlo en la aplicación de las normas del derecho a la seguridad social en Chile. Pero esta propuesta del año 52 de establecer un sistema en todos los estados de seguridad social no logra permear todas las legislaciones. Las condiciones económicas de los países llevan a que hoy día se pueda sostener que solo el 50% de la humanidad alcanza prestaciones de seguridad social. Entonces, frente a eso, la OIT dice, bueno, ¿qué es lo mínimo que puede haber? Y entonces crea o plantea los pisos mínimos, que no logran el consenso para convertirse en un convenio, al menos por ahora, y quedan en el plano de las recomendaciones. Por consiguiente, el derecho a la seguridad social está señalado, recogido en estos instrumentos. Podría citar una enormidad. Permítanme, estoy trabajando en este momento para unas clases cómo se recoge en los instrumentos internacionales la protección a los trabajadores migrantes. Y vamos a encontrar una infinidad de documentos, tanto de las Naciones Unidas, de la OIT y de otros organismos regionales, cómo la seguridad social debe alcanzar no solo a las nacionales, sino que también a todas las personas que pisan el territorio nacional y bajo qué condiciones. Pero bien, ese es un tema para otra conversación. Entonces, dicho que la seguridad social es un derecho humano, que está reconocido en los instrumentos internacionales de la manera que he tratado de presentar, corresponde preguntarse, volver a la pregunta inicial. ¿Debe estar el derecho a la seguridad social consagrado en una constitución? Lo cierto es que a nivel comparado hay dos constituciones de principios del siglo XX que recogen la idea de la seguridad social en la visión que había en aquella época, en que no se hablaba precisamente de seguridad social, se hablaba de obras sociales, de obras de protección social. Y eso es la Constitución mexicana del 17 y la de Weisberg de esos mismos años. Entonces, pero la consagración constitucional de la mayoría de los estados es mucho muy posterior. Tiene que ver con el reconocimiento que hacen los instrumentos internacionales de la seguridad social como un derecho humano. Entonces, ya asumida esa realidad de que estamos frente a un derecho humano, debe necesariamente estar recogido en las constituciones. Hay que decir que hay países que tienen algún sistema de seguridad social no menor, que no tienen una norma directa en la Constitución. En el sentido de que, como pongo en la tercera pregunta ahí, ¿es un derecho fundamental o es un principio orientador? ¿Es un derecho económico y social? ¿En qué parte de la Constitución ha de estar la seguridad social? Por ejemplo, en la Constitución española, que es del año 78, o sea, una constitución relativamente nueva, no están hecho los derechos fundamentales, es un principio orientador de todo el sistema. Hay otras constituciones que las incluyen al tratar de derechos económicos. Bueno, en Chile no. En Chile está consagrado entre los derechos fundamentales, como espero presentarlo. Bueno, ¿cuál es el contexto histórico en Chile? Las constituciones del siglo XIX no hacen referencia a seguridad social, ni directa ni indirectamente. El otro día escuchaba una presentación en un congreso fuera del país en que se hacía referencia a la frase famosa de Simón Bolívar, que habló de seguridad social. Es la primera persona del continente iberoamericano que habla de ello, pero habla en el sentido de seguridad ciudadana. Entonces, la palabra seguridad social va a ir ganando espacio recién en los años 40 del siglo XX. Entonces,
Nuestras constituciones del siglo XIX no hay referencia a la seguridad social. Más aún recordarán ustedes que los primeros seguros sociales son de fines del siglo XIX. Bismarck en Alemania, el padre de la seguridad social, va a hablar de ella a propósito de los seguros que va a implementar en Alemania para proteger a los trabajadores de la industria. La base de la seguridad social, de lo que es la seguridad social, hoy día está ahí. Y de ahí se expande por el mundo y llega a Chile, que sus primeras leyes sociales, dictadas el año 24, están influidas por la cuestión social, que es planteada a fines del siglo XIX. Hay que recordar Rerum Novarum, la doctrina de la Iglesia, los movimientos sociales, socialistas, los movimientos sindicales de la época, son los que van a traer a Chile fundamentalmente en los legisladores conservadores y radicales la idea de un mecanismo de protección social. Así llegamos a la Constitución de 1925, que no refiere a la seguridad social, refiere a la protección de la salud pública y el bienestar higiénico, a la suficiencia de los ingresos, al rol importante del Estado como garante de obras de protección social, que siempre van a estar referidos a la ley. Ahí partimos refiriéndonos, no olvidemos, estamos al principio de la seguridad social. Si la seguridad social tiene 120, 130 años, es una rama del derecho nueva, por citarla en comparación a las instituciones del derecho civil. Bueno, en este devenir del año 25, seguimos hasta el año 70, en que al final del gobierno de don Eduardo Frei Montalva, el Congreso, en su carácter de constituyente derivado, introdujo en la Constitución que las modificaciones en varias materias, pero entre ellas la seguridad social, requieren iniciativa exclusiva del presidente de la República. Es decir, a partir de 1970 en Chile, toda reforma a la seguridad social o que incida en ella requiere iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Qué razón hay detrás de eso? Algo que hoy día se reconoce como la necesidad de sostenibilidad del sistema. Ustedes recordarán, en enero de este año se aprobó la PGU, la Pensión Garantizada Universal. ¿Y cuál fue el debate en el Congreso? No si era necesario o no la PGU, eso todo el mundo estaba de acuerdo. El punto que los parlamentarios reclamaban era saber cómo va a sostenerse esto en el futuro. Sostenibilidad financiera. Y el ministro Serra de la época de Hacienda tuvo que acreditar cómo se iba a financiar esto. Entonces, por tanto, es muy importante que en materia de seguridad social exista, voy a decirlo de esta manera, una sola línea. Que no mayorías transitorias, por muy importantes que sean, puedan entrar a cambiar las normas de seguridad social. Y ya diré por qué he insistido en este punto. El año 71 entró en vigencia lo que se llamó el Estatuto de Garantías Democráticas, que el Congreso aprobó a instancias, en ese caso, de la democracia cristiana, el partido mayoritario en ese momento, que dio su voto para que Salvador Allende Gossen fuera presidente de Chile. Pero siguiendo el deseo mayoritario de la ciudadanía, acordaron unas garantías constitucionales. Y mire por dónde, el año 1971, producto de esta necesidad, entró en vigencia en Chile un concepto de seguridad social en que se establece o se asegura el derecho a la seguridad social. Me faltaron comillas ahí a esa frase. Se asegura el derecho a la seguridad social. Se reconoce un rol activo del Estado respecto de la adopción de medidas dirigidas a satisfacer los derechos sociales, económicos y culturales. Se señalan cuáles son las prestaciones a otorgar, las condiciones económicas en que debe explicarse. Claro, en el lenguaje de 1970. Lo que es la seguridad social en aquella época.
No solo en Chile, sino que a nivel comparado. Estamos en el año 1970, si me permiten, a nivel comparado en Europa, que donde tiende a mirar Chile, en una época de gran bonanza económica, en que todo era posible alcanzar. El estado de bienestar aseguraba prestaciones en las que fueran necesarias. En ese contexto se dicta esta norma. El año 74, recordarán ustedes, recordarán y no, yo creo que somos pocos los que en esta sala podemos recordarlo. La mayoría no debe recordarlo, sino que lo ha leído. Se produce la crisis del petróleo. El inicio de la crisis del petróleo, en que los países productores empiezan a tener injerencia en el precio, va a provocar una crisis económica de magnitud que pone en riesgo el estado de bienestar europeo y pone en duda los sistemas de bienestar. Y el Banco Mundial va a empezar a plantear fórmulas de capitalización individual, que son las que van a llegar a Chile a fines de los 70. Pero eso no es el punto específico aquí, sino que el año 76, permítame un paréntesis aquí. No sé cómo ando de hora, pero yo me entretengo y después me paso la hora, así que por favor, Alejandro y Verónica me controlan. El año, miren, Vamos bien, Hugo, vamos bien, vamos bien. muchas gracias. Miren, cuando se instala la Junta Militar, todo lo que es el área social se le entrega a la Fuerza Aérea. Y el año 75, el general Díaz Estrada de la Fuerza Aérea presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones que seguía la lógica de la época de los sistemas de reparto avanzados, de cajas de previsión. Bueno, ese proyecto no logra fructificar porque se produce entre medio en las propuestas del Banco Mundial y a la vez los Chicago Boys, como conocimos por nuestra denominación a los economistas chilenos formados en esa escuela, entran a hacer asesoría al gobierno militar y cambian todo esto. Entonces nos encontramos con que el año 76 la Junta Militar aprueba la derogación de las normas sobre seguridad social en la Constitución y se plantea de nuevo, a través del Acta Constitucional número 3, que la seguridad social es un derecho, que la Constitución debe garantizar. Se formula una política nacional, al Estado se le reconoce el rol de controlar y supervisar, y se reconocen como principios la uniformidad, solidaridad y suficiencia. Y tanto es así que en aquella época se discutió si había que entrar en un gran detalle o no de lo que era la seguridad social en la Constitución. Y se llamó a expertos de la época que fueron a explicar a los integrantes de esa comisión cuál debería ser el contenido. Por tanto, resultó un texto amplio y diríamos que permitía cambios del sistema de fórmulas que se quisieran. Bueno, y ahí nos vamos a la Constitución de 1980 vigente hoy día. Este texto, en el 19, número 18 de la Constitución, el Estado garantiza el derecho a la seguridad social a las personas. El Estado asegura el acceso de todos los habitantes a disfrutar de prestaciones básicas uniformes. El Estado vigila el correcto ejercicio del derecho. Los beneficios que otorga la seguridad social pueden ser entregados por instituciones públicas o privadas. Pueden existir cotizaciones obligatorias. Esto es la parte de fondo, en el corazón de la garantía constitucional. De tal manera que la norma del 19, número 18, es amplia, permite cambios profundos. Todas las reformas que se han vivido en estos años, desde el 90 en adelante, en los 30 años, se han hecho con este texto, porque es un texto amplio. Nadie ha planteado que para hacer una reforma profunda de la seguridad social chilena se requiera cambiar el texto constitucional. No. El texto constitucional ha permitido la capitalización individual, pero también la podría eliminar el legislador, porque no le está poniendo la Constitución una norma de ese tipo. No está en la Constitución. Por eso que todo este debate de que hay una norma constitucional que diga que los fondos no se pueden expropiar, hay otras normas para eso.
La ley de seguridad social es la llamada a resolver esos puntos. Bueno, entonces, es un texto, como dice, yo puse ahí abajo, dicha garantía es un continente en busca de contenido. O sea, el contenido se lo da el legislador. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Es una garantía constitucional. El Estado es el responsable final de esto. Y los beneficios pueden ser entregados por instituciones públicas o privadas. Y pueden existir cotizaciones obligatorias. Y el Estado debe asegurar algunas prestaciones básicas. O sea, de alguna manera el modelo que tenemos está recogido en ese texto. Bueno, frente a este texto, surge el debate de nuestra convención constituyente. El punto ahí fue de debate en cuáles eran los textos constitucionales que había que observar. Y en nuestra América, los textos más cercanos en el tiempo son el de Brasil del 88, el de Colombia del 91, del 91 de Perú del 93, la reforma que se hace en materia de seguridad social en la Constitución argentina, la Constitución de Ecuador del 2008 y la de Bolivia del 2009. Todos esos textos estuvieron presentes en el debate constitucional que cerró el día 4 con un rechazo. Pero sin duda que en cualquier discusión que venga a futuro, como debe venir, va a tener que observarse estos puntos. Observar en el sentido de cómo la seguridad social se va a incardinar dentro del esquema de los derechos económicos y sociales, en que sin duda hay que mantener la idea del Estado democrático y social de derecho. Todas estas constituciones tienen disposiciones muy detalladas de lo que es la seguridad social, de manera de que no se puede dejar de observarlas si uno quiere seguir la lógica. Debo decir, Ana, que hay constituciones que no entran en ningún detalle, solo dicen se asegura el derecho a la seguridad social. Nada. ¿Por qué? Y aquí quisiera volver para comentar el debate que hubo en un fallo del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la seguridad social, asociándola a esa acta número 3 que les mencioné. Decir seguridad social es decir garantía constitucional, es decir derecho humano, es decir que tiene unos principios, que esos principios sin apegarse o intentar su cumplimiento, no se está actuando en seguridad social. De manera que la norma puede ser escueta. Y dejar el espacio, porque el legislador es el llamado a establecer las condiciones económicas, sociales, en que se debe dar la protección social, porque además, en seguridad social, los cambios se van a ir, se producen ahora y más adelante con mucho más frecuencia de lo que ha ocurrido hasta ahora. Aunque ya llevamos 7 u 8 años discutiendo de hacer una reforma de pensión. La Convención Constituyente, en el proyecto que planteó en su artículo 45, inciso primero, establecía que la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social. O sea, consistente con los dos textos anteriores. Sí entró en mencionar los principios. Y dijo que los principios eran estos 9. Universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. En mi opinión falta uno. El de la universalidad. Lo planteamos, pero no encontré espacio. Pero tampoco yo en ese texto me sentía como que la falta de la internacionalidad fuera un grave problema, porque al hablar de universalidad se incluye todo, todas las personas y todas las prestaciones. Pero en fin, cuando uno está pues disponible a poner muchos principios, tiene que tener cuidado de que estén todos, porque si no está restringiendo algunos. En fin, la norma incluyó estos. Y ninguno de ellos son una complicación,
Porque piensa usted, universalidad, todos y todas las prestaciones. Solidaridad. ¿Qué discusión más tremenda la que se arma o se puede producir al hablar de solidaridad? ¿Qué entendemos por solidaridad en seguridad social? Integralidad, que las prestaciones tiendan a ser integrales, como dice más adelante, suficientes, pero sostenibles. Que haya participación social, que las prestaciones sean oportunas, no que lleguen cuando la persona no las necesita. Y por eso la discusión que teníamos en el seguro de cesantía hace poco, porque la norma se dicta, por ejemplo, cuando hay un terremoto, adelantar prestaciones para los trabajadores que perdieron el empleo. No, yo soy de la opinión de que va a haber una norma general que permita en esas circunstancias que el seguro opere sin estar esperando ir al Congreso a obtener una ley que lo más probable que llegue, y no por negligencia de nadie, sino que por el procedimiento, 6 meses después de que ha ocurrido la necesidad que tenía la persona. Bueno, después este texto incluía todas las prestaciones. Y destaco, porque creo que eso hay que tenerlo presente en las discusiones que pueden venir. Incluyó 2 cuestiones que no deberíamos dejar pasar en todo debate futuro. Los trabajos domésticos y de cuidado. Es decir, todo ese trabajo que realiza una persona en el hogar, no menor, pero que no es remunerado. Y al no ser remunerado, no está incluido en la seguridad social. Y los de cuidado, es decir, se nos viene, ¿no es cierto? Sabemos que un aumento de la tercera edad y cuarta edad de manera fuerte, y eso implica cuidados. Y esas personas que hacen el cuidado generalmente son parientes, generalmente es mujer, y requiere un tratamiento especial de la seguridad social. Hoy en la mañana estuve en una consulta sobre las tablas de expectativa de vida que deben aprobar la Superintendencia de Pensiones y la CMF para los próximos años. Bueno, según eso, los datos indican de que nuestra población a los 65 años, tomados los 65 años de los hombres, van a vivir 17 años y medio más. Y las mujeres van a vivir 31 años más después de los 60. Y hay personas, ya varias, incluso están los números de cuántas han llegado a los 110 años. Y todos esos datos son relevantes para definir la sostenibilidad del sistema futuro. Por eso que el tema de la edad es un tema muy complejo. Y entonces vale la pena tenerlo presente, lo cito. Bueno, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de la seguridad social. Esto, mire, la seguridad social, y esto para los debates que vienen a propósito de la Constitución, no puede ser voluntaria. Si es voluntaria, no es seguridad social. La seguridad social es obligatoria y la voluntariedad está en un plano complementario. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto que es muy importante, el rol que el Estado, y con participación social. Ya voy cerrando por los tiempos. La Convención Constituyente, en su propuesta, no reservó la iniciativa exclusiva en el presidente de la República. Entonces, si yo algo pudiera decir en relación a lo que viene es, por favor, restablezcamos la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Claro, me pueden decir, pero un presidente que tiene demasiadas atribuciones, bueno, pero ese es otro punto. Exceso o no de presidencialismo. Pero hay que establecer un mecanismo porque las iniciativas de seguridad social estén concentradas o restringidas de manera de que no haya un movimiento de cambios radicales con costos inaguantables para el Estado en materia de seguridad social. Y además, que los quórums de aprobación de esas normas sean calificadas. Solo decir un caso. En Brasil, para hacer una modificación a las normas de seguridad social, se requiere la votación de 2 congresos. ¿De acuerdo?
Entonces, la propuesta que hacía la Convención Constituyente dejaba reservado que el presidente interviniera solo si había gasto fiscal directo. Bueno, se podría haber resuelto eso de alguna manera, de acuerdo a cómo lo interpretara la Corte Constitucional en su momento. Pero, dado que hay un espacio para repensar el texto constitucional, a someter a plebiscito, esperamos lo más pronto posible, en mi opinión, hay que revisar este punto. Creo yo que con eso espero haber contribuido a la conversación que se desarrolla en la universidad y quedo a la disposición de ustedes para atender consultas que pudieran existir. Vamos Gracias, a, Hugo. Ahora le toca a Verónica, que te va a hacer las sí, consultas. Adelante, Verónica. o sea, represento las consultas, porque voy a ver aquí de los asistentes algunos comentarios, por ejemplo, de Gastón Sarmiento, que te agradece la interesante charla, Hugo, y él es un dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Después tenemos una consulta de Carlos Domínguez que señala, según la historia mostrada, se evidencia una evolución, se ha aprendido de lo anterior, esa es la consulta. Y yo mientras también quisiera agregar una consulta en relación a los desafíos que tienen los sistemas de seguridad social como a nivel internacional, que dicen en relación con, por ejemplo, la cobertura real que tienen, el tema de igualdad de género. Tú también lo mencionaste, que ahora también se aprecia todo el tema de la protección migrante, el envejecimiento de la población. ¿Cuál piensas tú que son los principales desafíos que nuestro sistema de seguridad hoy en Chile enfrenta? ¿Son estos? ¿Son otros? ¿Ya? Dejamos igual ahí el chat abierto para que sigan sumando consultas mientras nuestro panelista Hugo puede respondernos. Agradezco la pregunta, Verónica, y su inquietud. Yo quisiera abordarla de esta manera. Y lo quisiera hacer desde un punto de vista de algo que se me planteó hace unos días. Me dijeron, ¿por qué usted siempre habla de seguridad social y no habla de pensiones? Bueno, yo hablo de pensiones, pero la seguridad social es mucho más que las pensiones. La seguridad social es el continente y las pensiones es uno de sus contenidos principales. Entonces, hablar de seguridad social es mirar integralmente las necesidades que tienen las personas desde que nacen hasta que mueren, incluso antes de nacer. Por consiguiente, se trata de un sistema que tiene que estar abierto a acoger nuevas realidades. Permítanme un ejemplo de algo que dije en una clase esta tarde. Hablaba del seguro de accidente del trabajo. El Seguro Social de Accidentes del Trabajo entró en vigencia el año 68 y estableció que la viuda de un trabajador fallecido por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, si tenía 45 años, tenía pensión de por vida, pero si tenía menos de 45, tenía 2 años de pensión y una dote si se casaba. Entonces, la mirada de género que me plantea Verónica, yo creo que con esto que le digo, es un reto muy fuerte, porque se han producido cambios. Por ejemplo, hoy día todas las normas sobre matrimonio igualitario, sobre acuerdo de unión civil, se van incorporando, pero van un poco a la saga, y por consiguiente, nosotros, para llevarlo, por ejemplo, ahora a pensiones, la mujer, la afiliada, resulta perjudicada en este sistema por la expectativa de vida. Primero se pensiona a los 60 años y por consiguiente, y además en la mediana tiene 12 años de cotizaciones y por tanto la pensión autofinanciada resulta muy baja. Y la pensión en realidad fuerte es la PGU, la pensión garantizada universal. Entonces la sociedad tiene una deuda con la mujer, porque tiene que restablecerle
de alguna manera el tiempo y además reconocer, mientras no resuelva el problema laboral, un beneficio especial en atención a que sus remuneraciones son más bajas. Entonces, por eso que muchos sostenemos que en materia de pensiones tiene que haber al establecer un aumento de la cotización, tiene que ser de un 60%, si aumentamos al 16% de cargo del empleador. Bueno, una parte de eso, al menos una parte, debe ir a solidaridad para restablecer ese equilibrio. Porque en algún momento dado vamos a tener que centrarnos a hablar de la edad de pensión. Y no se trata de decir que la mujer se va a pensionar a los 65 años. Sí, pero ¿quiénes? A lo mejor en mi caso mi nieta, o si llego a tener una. Entonces, pero esto tiene rangos generacionales muy importantes. Entonces ustedes que en Europa, por ejemplo en España, el aumento de la expectativa de vida y de la edad de pensión para los que se están pensionando a los 60 versus los 65 años se incrementa en meses por año. Entonces, tenemos que hacer una lectura distinta, cuidadosa y sin temor respecto a aplicaciones graduales en el tiempo para generar esos beneficios. Y respecto a la tercera, más bien de la cuarta edad, yo creo que el punto tiene que ver con la dependencia. En el proyecto de reforma de pensiones que envió el presidente Piñera, se creaba un seguro de dependencia. Pero para mí no era seguro de dependencia. ¿Por qué? Porque era un aumento de una suma de dinero para la persona que estaba en condición de pensionado con severidad. Entonces yo decía que están aumentando la pensión. Porque el adulto mayor dependiente y severamente dependiente, primero, lo del dinero a él directamente no le significa porque es severamente dependiente. Entonces, más bien, sin perjuicio del incremento del dinero, requiere mejor atención de salud y requiere que las personas que lo cuidan estén adecuadamente atendidas. Entonces, es una mirada distinta, más global en la tercera edad. Y otra cuestión que tenemos que ver, mire, me tocó estar por razones de trabajo la semana pasada en Brasil. Tomé un taxi. El señor taxista me comentó, porque yo hablo de seguridad social, entonces le pregunté yo si él cotizaba, me dijo, yo estoy obligado a cotizar. ¿Por qué? Porque yo para tener el permiso semestral de conducción, tengo que acreditar que estoy al día en la seguridad social. Nosotros no tenemos eso en Chile. Tenemos que avanzar a aumentar la población cubierta. Y termino, Verónica, con esto de la población cubierta. En América del Sur, o en América Latina, o Iberoamericana, los países con mayor cobertura previsional son Uruguay, Costa Rica y Chile. Y el resto de los países, especialmente, le voy a citar Colombia, con el cariño que yo le tengo a la gran Colombia, el 60% de la población no tiene cobertura. En Perú, entonces, tenemos que también mirar con cuidado en esto, porque los adultos mayores en Chile, con 65 años de edad y con la PGU en plena, digamos, aplicación, régimen, y corregido los errores que tiene, va a estar más del 90% de los adultos mayores chilenos con una pensión. Que habrá que mejorar, esa es la discusión que viene. Gracias, Hugo. Mira, aquí se han sumado dos preguntas. Aprovecho de avisar que las preguntas deben hacerse en el icono que dice preguntas y respuestas, ¿ya? Porque por ahí me estaban consultando. A ver, Carlos Domínguez pregunta si se considera en su total dimensión los costos asociados a lo planteado en cada constitución y el país tiene recursos suficientes. Y por otro lado, Leonardo Heredia consulta qué asegura que el derecho sea efectivamente garantizado si el Estado no somos nosotros. Las políticas finalmente atienden a sus propios intereses. ¿Cómo hacer que funcione si en España un sistema
a ver, perdón, un sistema, me corrió me llegaron muchas preguntas de golpe, por eso se me corrió el- el tema de las preguntas. Bueno, esa es un poco la inquietud de cómo hacer que el sistema funcione si en España tiene muy baja evaluación. Sí, a ver, mira, yo lo que diría es que no se puede establecer un sistema de seguridad social, el que sea, el seguro que sea, si no está adecuadamente financiado. Yo hablaba del caso de la PGU, lo que pasó en enero, y por eso que el principio de la sostenibilidad es tan importante. Y además que la iniciativa esté radicada en la autoridad política, el Ejecutivo, de tal manera que él tenga que responder cuando establece o quiere establecer un beneficio a presentárselo al Congreso, la sostenibilidad financiera en el futuro. Porque el sistema chileno tiene un financiamiento no en pensiones. Pensemos en otro, el Seguro Social de Accidentes del Trabajo. Todos los empleadores cotizan un 0,9. ¿Hay quejas del funcionamiento del seguro? Pueden haberlas, claro, pero en general es un seguro bien evaluado. El seguro de cesantía solidario y de capitalización a la vez. Entonces, tenemos seguros, el seguro SANA, por ejemplo, el seguro para apoyo a los niños y niñas que tienen una enfermedad terminal, un cáncer, un gran accidente. También es un fondo solidario manejado adecuadamente, en este caso por las mutuales y el ISL, para darle prestaciones a esos padres para que puedan dejar de trabajar y concurrir a cuidar a un hijo en esas condiciones tan extremas, sin perder el empleo. Entonces, voy a citar un caso a propósito de España. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet me tocó asistir a un seminario que hizo la CUT con la UGT española y las comisiones obreras, que era la comisión comunista española. Y ellos plantearon en esa reunión pública de que, y estaba presente la presidenta Bachelet, de que no era posible que dirigentes sindicales plantearan grandes beneficios de seguridad social si no se habían preocupado de estudiar primero cómo lo iban a financiar. Claro. Eso diría Verónica. Ya. Muchas gracias, Hugo. Y para finalizar, la última consulta que tenemos acá es de Giovanni Valencia. Bueno, ella dice buenas noches, muchas gracias por la exposición. Desde su experiencia, ¿cuál sería el financiamiento ideal para estos derechos de seguridad social? ¿Es necesario un mayor aporte del Estado? La seguridad social tiene dos mecanismos de financiamiento. Uno que es estatal y otro de cotizaciones. Hay países que solo usan cotizaciones y hay otros países que usan solo financiamiento fiscal. Estos son los menos. La regla general es sistemas no contributivos, o sea, estatales y prestaciones contributivas. Entonces, el Estado se encarga de asegurarle una prestación a los que no tienen nada. Esa es la base. Y el sistema contributivo, establecido en base a cotizaciones del empleador y el trabajador, se encargan del financiamiento de las prestaciones de los afiliados que prestan servicios. Esa mirada de dos mundos hoy día se cruza. Y en salud, por ejemplo, nosotros requerimos cotizaciones y requerimos aportes del Estado. En el seguro de cesantía hay aportes del trabajador, del empleador y del Estado. De tal manera de que producir una mixtura en el financiamiento. El cuidado que hay que tener es el siguiente, que no se convierta el Estado en el financiador de todo, porque si no, digámonos, lo va a financiar el Estado y deja de haber cotizaciones. Porque si nosotros establecemos beneficios financiados por el Estado de alto impacto o de alto monto, vamos a desincentivar a lo mejor la cotización. Entonces, tenemos que decidirnos, ¿lo principal es cotizaciones o lo principal es fiscal? Y jugarnos ahí.
Porque si nosotros establecemos que, como está ocurriendo ahora, de que la pensión garantizada universal es de mayor monto que la autofinanciada, puede llevar a muchas personas a decir, no, yo no cotizo, igual voy a tener una pensión de este monto. Ahí entonces hay un punto que jugar no menor. Gracias, Hugo. Gracias, Verónica. Ahora, don Diego, le corresponde tomar la palabra. Adelante, Diego. Muy breve. Bueno, Hugo, te agradezco infinitamente tu disponibilidad inmediata cuando conversamos la posibilidad de esta participación tuya en este ciclo que nosotros comenzamos prácticamente con el nacimiento del Centro de Estudios Celare, hace 3 años, un poquito antes de la pandemia. Creo que una de las primeras actividades que tomamos, una fue el tema de la cuestión del impacto de las nuevas tecnologías digamos, sí, las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, y la segunda fue derivada, que la vamos a seguir, por cierto, el tema previsional, que es un tema sustantivo en el desarrollo también de esta sociedad moderna, como tú bien decías, ¿no es cierto? La actual ley en Chile se crea en el año 68, la ley de la mutual en este caso, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, en fin. Y de manera que para nosotros es de suma importancia, yo creo que tú has reflejado muy bien un punto que de alguna manera nos pone, digamos, en un realismo que sin dejar lo principal, ¿no es cierto?, que es buscar la protección de los trabajadores, en fin, de la gente que pasa a su época después de jubilación, es también colocar una experiencia, yo te diría, respecto de la realidad. ¿Ah? Nosotros tuvimos en el seminario anterior, tuvimos un seminario internacional en junio de este año, tuvimos a Ernesto Murro, que tú lo conoces, es un destacado, digamos, hombre que ha seguido el tema previsional, fue ministro del Trabajo también en Uruguay, ha estado en Chile, en procesos incluso de apoyo, con un modelo que Chile mira de pronto, pero que para la realidad de Uruguay probablemente es posible, y muchas de esas también probablemente sean cuestiones que nosotros podamos asumir como país. Trajimos también España, tú has colocado 2 veces el tema de España. Conozco muy bien esa actitud de los sindicatos españoles, no de ahora, sino que hace mucho rato, cuando el impacto tecnológico y al mismo tiempo la longevidad de sus habitantes, ¿no es cierto?, empezaron a tener otras consecuencias en el desarrollo del país, y el sindicalismo ha estado en eso al frente. Tuvimos el caso italiano también, que lo tenemos permanentemente. De hecho, nosotros tenemos un convenio con la Central Italiana de Trabajadores, la CISM, que tiene que ver con digamos, una búsqueda permanente, y esta actividad la hicimos en conjunto aquella vez con los italianos, con el Instituto Nacional de Asistencia Social de Italia, que van por el mundo tratando de buscar los italianos que viven harto, bueno, como todos los europeos hoy día. De modo que yo estoy muy agradecido, Hugo, a nombre de la universidad, de nuestros colegas de Trabajo Social y de la Escuela de Administración, como también del rector, nuestra presidenta ejecutiva, o sea, nuestra presidenta del directorio, participó en el seminario anterior, ella fue subsecretaria de Previsión. Por tanto, esta universidad, una universidad de origen muy ligada al mundo del trabajo, este es un tema central, y tú nos has puesto y nos has dejado una tarea para seguir profundizando, por cierto, en retomar con fuerza esta reforma que tiene que hacerse, ¿no? Probablemente no la que soñamos, ¿ah? Porque si no, a veces cuando soñamos mucho los resultados no son, a lo mejor despertamos a la realidad y las frustraciones son peores. Tenemos que hacer algo que sea posible, que mezcle, digamos, esa necesidad que tiene la gente que se va jubilando, ¿no es cierto?, que tiene mayor edad, con la realidad que también económica y social que nuestro país tiene. Así que muchísimas gracias también a los alumnos que nos han acompañado, o gente que ha manifestado su interés, y por cierto, este material también va a quedar disponible después en nuestra página para que lo podamos, digamos, socializar con gente que, no tengo duda, que tiene una ansiedad de conocer de manera mucho más clara, como tú lo has hecho perfectamente hoy día, esta materia que por sí misma es compleja, pero que es de una
digamos, necesidad urgente para el cambio que nuestra sociedad tiene que tener en el mundo social. Así que muchas gracias Verónica y también Alejandro, y ya estaremos en nuestra actividad. Un abrazo, Hugo. Igual a ti. Muchas Buenas gracias. noches a Gracias, todos. Hugo. Gracias, Diego. Muchas Gracias, gracias. Hasta Verónica. luego. Chao, chao.